Muy bienvenidos a esta presentación de propuesta de estrategia de evaluación formativa para el ciclo de evaluación formativa. Mi nombre es Pedro Abraham Durán Vivanco, de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía. Espero que esta presentación sea de cordial agrado para ustedes, como también para su crecimiento en la enseñanza y en la formación del docente dentro del aula de clases. Para comenzar esta introducción, podemos comenzar hablando acerca de la evaluación formativa. ¿Qué podemos entender por evaluación formativa? Pues es aquella evaluación que se encuentra al servicio del aprendizaje, que entrega mayor información para toma de decisiones pedagógicas y de gestión de los docentes y de equipos directivos de la escuela, contada como una evaluación que promueve procesos y herramientas evaluativas a utilizar diariamente dentro de la sala de clases, para que los actores del sistema educativo analicen y utilicen los resultados de las evaluaciones, con el fin de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Un proceso planificado para recoger y sintetizar información con el fin de descubrir evidencias, las fortalezas y debilidades de los estudiantes. Por ende, esta evaluación formativa involucra cambios en la forma en que se gestiona la sala de clases y las oportunidades de aprendizaje que tienen lugar dentro de esta misma sala de clases. Implica dejar de pensar que el profesor es quien entrega el conocimiento y el estudiante es quien lo recibe, como un simple transmisor y receptor. Se trata de un proceso de aprendizaje que considera un involucramiento continuo y reflexivo sobre la práctica propia. Es una evaluación efectiva, para saber casi lo que se está enseñando fue realmente entendido y aprendido por medio del estudiante. Y esta información obtenida se usa como retroalimentación para modificar el punto de partida y producir cambios profundos que permitan mejorar el aprendizaje. Considerada entonces un proceso continuo de evaluación que ocurre durante la enseñanza y el aprendizaje. Esto por medio de la promoción por medio de los docentes de una información que se puede y se debe utilizar para ajustar la enseñanza. Por ende, podemos finalizar diciendo que la evaluación formativa implica pensar y planificar la evaluación de sí mismo, del mismo tiempo que la enseñanza. El ciclo de evaluación formativa. Un proceso continuo y integrado que ocurre durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es un ciclo constante, basado en interacciones pedagógicas entre el docente y los estudiantes, y entre los mismos estudiantes para que permitan recoger evidencias sobre el logro de los aprendizajes y tomar decisiones oportunas en base a estos procesos claves como carta de navegación. Para hablar acerca de este ciclo, podemos comenzar hablando acerca del primero, que es compartir metas de aprendizaje. Las metas de aprendizaje deben ser específicas y comunicadas claramente a los estudiantes. Clarificar criterios de logro. Los criterios de logro deben ser comunicados claramente a los estudiantes. Recolectar evidencia. El foco de este proceso está en aquellas actividades diseñadas por los estudiantes. Interpretar evidencia. La interpretación de la evidencia permite determinar el avance del estudiante en relación a la meta de aprendizaje y los criterios de logro. Identificar la brecha de aprendizaje, utilizada para ajustar la enseñanza a las necesidades de los estudiantes. Retroalimentar a los estudiantes. El profesor debe entregar una retroalimentación que describa al estudiante el estado actual de su aprendizaje en relación a los criterios de logro para alcanzar la meta. Ajustar la enseñanza. Se debe ajustar a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes como resultado de la retroalimentación. Y por último, cerrar la brecha, que permite al docente seleccionar nuevas opciones para seguir progresando con los estudiantes. Reflexión en torno a las consideraciones para implementar la evaluación formativa en el aula. Claramente existe una necesidad de enfatizar en docentes comprometidos con la enseñanza en las instituciones educativas y el apoyo de dichas instituciones en la construcción de este docente comprometido con sus alumnos, enfatizando principalmente en la construcción de esta evaluación formativa, teniendo en cuenta que la escuela debe priorizar entre el docente y el alumno para así recabar una mayor consideración del aprendizaje y la enseñanza, un aprendizaje por parte de los estudiantes y la enseñanza transmitida por parte del docente. Una constante búsqueda de implementar que los alumnos sean protagonistas de la clase, con el propósito de que formen de una manera más autónoma, claramente con la ayuda del profesor, su propio aprendizaje.
Esto claramente nos daba a entender en la guía de uso de la evaluación formativa, lo cual nos daba a manifestar que esta consideración debe ser muy importante a la hora de ejercitar la evaluación formativa, ya que el propósito de esta es que el alumno se vuelva autónomo en su construcción permanente del conocimiento y de su propio aprendizaje. La implementación de las estrategias de evaluación formativa en el aula, las cuales fomentarán una especie de inclusión, ya que de esta manera no solo se enfatizará en los estudiantes que ya saben, sino en aquellos que les cuesta aprender, cosa muy importante a la hora de enseñar, porque no solamente el profesor debe ponerle prioridad a aquellos estudiantes que captaron de una manera más fácil la enseñanza, el conocimiento, o aquellos que siguen correctamente las instrucciones del profesor, ya que constantemente no todos ejercen esta misma autonomía de aprendizaje. Y por último, la evaluación formativa en el aula es una clara ayuda para una correcta construcción del aprendizaje, de esta manera mejorando la enseñanza transmitida por los docentes. En esta reflexión quiero enfatizar demasiado, ya que estas estrategias que vamos a ver después a continuación hacen un gran uso del docente y su implementación didáctica, en el uso de una manera que fomente la curiosidad, que fomente la creatividad, que fomente el pensamiento crítico, que fomente el dominio propio. Hay muchas utilizaciones como en las habilidades del siglo XXI para el ejercicio correcto de una clara enseñanza dentro del aula de clases. A continuación pasaremos a resumir algunas de las estrategias de evaluación formativa. Por ejemplo, la primera, ¿qué vamos a hacer hoy? Es un póster con una o dos preguntas, un elemento muy simple que permitan al docente comunicar la meta de aprendizaje y los criterios de logro de una clase sencilla y cercana para los niños. Usar ejemplos y contraejemplos. Consiste en compartir con los estudiantes un buen ejemplo de cómo deben realizar su trabajo. Ayuda a que tengan una representación correcta de las características que diferencian un buen trabajo. Dedos arriba. Se pide a los estudiantes que indiquen con su mano si entendieron un concepto, proceso u habilidad específica. Mi error favorito. Consiste en presentar a los estudiantes algún error común o predecible en relación al concepto o al proceso principal de la meta de aprendizaje que se espera alcanzar, y luego preguntar si están de acuerdo o en desacuerdo pidiéndoles que expliquen por qué. Preguntar en diferentes niveles. Consiste en preguntar en diferentes niveles, lo que permite guiar a los estudiantes en un proceso de descubrimiento paso a paso a través de preguntas. Tarjetas ABCD. El profesor realiza una pregunta de elección múltiple y luego le pide a los estudiantes que respondan todos a la vez, mostrando la tarjeta que representa su respuesta. Palitos con nombre. Se pide a cada estudiante que escriba su nombre en un palo de helado y coloque todos los palitos en un tarro. Luego, cada vez que realice una pregunta de la clase, seleccione un estudiante para responder sacando un palito. Pizarritas. La estrategia consta en que cada estudiante tenga una pizarrita y con ella proporciona información y respuesta simplemente levantándola. Ticket de salida. Consiste en que cerca del final de la lección de los estudiantes escriban resúmenes o reflexiones explicando lo que acaban de aprender en una tarjeta de papel y lo que entregan al salir de la clase. Luces de aprendizaje. Consiste en incitar a los estudiantes a mostrar su nivel de aprendizaje con 3 tarjetas, figuras de ampolletas recortadas pintadas con diferentes colores. El primero, entiendo bien, el segundo, tengo dudas y el 3, necesito ayuda. ¿Qué tanto aprendí en la clase de hoy? Consiste en que los estudiantes dibujen o coloreen una carita que represente e indique su nivel de comprensión de la clase. Mural o caja de preguntas. En esta estrategia el profesor establece un lugar en la sala de clases donde los estudiantes puedan dejar o publicar preguntas sobre conceptos, habilidades o procesos que no entienden. Evaluación entre pares. Consiste en que los estudiantes intercambien sus trabajos y los revisen con una lista de verificación o una rúbrica para mejorar la calidad del trabajo antes de presentarlo al profesor. Actividades evaluativas. Consiste en fichas que aborden los 3 ejes de la asignatura para trabajar desde el enfoque formativo. La conexión con los criterios de logro. Esta estrategia se centra en la retroalimentación, considerando que esta funciona mejor cuando se centra en el proceso de aprendizaje y no simplemente en la corrección del producto final. Comentarios más que notas.
El docente debe dar solo comentarios y no calificaciones sobre el trabajo del estudiante, para que éste se enfoque en cómo mejorar en lugar de su nota. Ciclo de retroalimentación. La necesidad de una interacción entre el docente y el estudiante de manera que se promuevan procesos de aprendizaje y conocimientos, como también pensamientos. Estrategias de evaluación formativa seleccionada. Para desarrollar esta parte de la presentación he decidido elegir 3 estrategias de evaluación formativa. La primera de ellas es mi error favorito. Para digitalizar esta estrategia he decidido utilizar Mentimeter y le mostraré a continuación algunos ejemplos de cómo utilizar esta aplicación y de qué forma se puede utilizar, teniendo en cuenta que mi error favorito consta en estar en desacuerdo o de acuerdo con algún concepto, palabra, dicho o pregunta que haga el profesor. De esta manera explicando el por qué se encuentran en dicha ilusión de acuerdo o desacuerdo. En una imagen, en la imagen de la parte izquierda, pueden ver cómo el profesor puede interactuar con los alumnos haciendo este ejercicio. Por ejemplo, poniendo una lluvia de ideas, una nube de pensamientos u opiniones, o haciendo la pregunta que hice a continuación, como por ejemplo, ¿es una forma correcta de desarrollar una clase sin promover una retroalimentación? ¿Por qué? Explique. Entonces, en la primera pregunta los alumnos deben poner si están de acuerdo o en desacuerdo y luego poner el por qué. De esta manera, en la imagen de la derecha pueden ver la pregunta a los alumnos y a la vez responder abajo. En este momento no se puede visualizar muy bien, pero hay una respuesta de un alumno. Y así consecutivamente van a ir saliendo de una manera anónima la respuesta de los alumnos si están de acuerdo o en desacuerdo y poniendo su clara explicación. La segunda estrategia de evaluación formativa utilizada son las tarjetas ABCD. Para desarrollar esta estrategia de manera digital he decidido utilizar Kahoot, una aplicación que quizás muchos conozcan mayormente que las otras que he de nombrar dentro de esta presentación. Aquí hay algún ejemplo. Como profesor me meto a Kahoot y hago una pregunta clave o alguna afirmación. Por ejemplo, para las tarjetas ABCD, donde los alumnos deben mostrar dentro de la sala de clase con un dicho color o algún ejemplo si están la selección para poder responder a aquella pregunta. Por ejemplo, aquí pregunté y puse, la evaluación formativa se caracteriza por el color rojo, hacer que los estudiantes estudien más, el color naranjo en que el profesor tome todo el protagonismo dentro de la clase, en el color verde en descansar y dormir en clases y en el color azul en retroalimentación y potenciar el seguimiento al estudiantado. Entonces la respuesta correcta sería en este caso el azul, donde los estudiantes deberían levantar su tarjetita azul o la que ellos consideren pertinente para responder a este dicho realizado por medio del profesor. Y por último, en la estrategia de evaluación formativa he decidido utilizar el ticket de salida. Para digitalizar esta actividad he decidido utilizar el Poll Everywhere y aquí mostraré algunos ejemplos. En esta aplicación igualmente de gratuita o de paga usted puede escribir una pregunta en relación a la clase. Por ejemplo, el ticket de salida se concentra en que después del final de la clase los alumnos hagan una opinión, tengan una duda o hagan alguna pregunta de aquello que les pareció la clase del día de hoy, utilizando esta tarjeta como promoción para poder salir a recreo, a almorzar, a tomar desayuno, etc. En este caso, la aplicación de manera tecnológica y digital, los alumnos deberían entrar a la aplicación del código dado por el profesor. Eso fue algo que se me olvidó decir en los otros 3 instrumentos de evaluación formativa de manera digital. Tanto en el Mentimeter como en el Kahoot, el profesor da un código a los alumnos para que ellos ingresen a la misma sala donde el profesor hizo la pregunta, hizo la opinión, hizo el desarrollo de esta para que los alumnos respondan. En el caso del Poll Everywhere, el profesor escribe la pregunta de qué les pareció la clase del día de hoy, dando así el código y los alumnos escriban su opinión, su duda, su pregunta, su crítica también a la clase. ¿Por qué no una crítica a la clase? Y de esta manera el profesor puede ir viendo y seleccionando que cada uno de los estudiantes ha respondido con su nombre y apellido, y de esta manera pueden salir para con el propósito de cuando se vuelva nuevamente la misma clase,
un alumno en específico pueda leer estas preguntas y de esta manera ir respondiendo al profesor con el alumno de manera continua e interactiva dentro del aula de clases. Y para concluir esta presentación, espero que haya sido de agrado para cada uno de vosotros que vio esto del día de hoy, o cualquier momento en el cual esté viendo, ya sea en la tarde, en la mañana o en la noche. Podemos decir claramente que hay una existencia de una necesidad clara de la evaluación formativa dentro del aula de clases y una promoción urgente de que el profesor tome cartas en el asunto para así no negarse de una correcta enseñanza a sus alumnos. No solamente como hablamos en una reflexión pensando en aquellos que ya saben, sino pensar en aquellos que no puedan desarrollar su correcto aprendizaje por medio ya sea de muchas otras cosas que perjudiquen esto. Como también el profesor debe funcionar como un orientador, como un retroalimentador, potenciador y guía del alumno en pro de la construcción de su aprendizaje. Esto mismo enfatiza la evaluación formativa. No ver al profesor como un agente estático que solamente transmita y potencie un aprendizaje memorístico, sino un aprendizaje de acción. Un aprendizaje donde el pensamiento crítico y la conjetura del alumno sean fundamentos clave para que éste crezca como persona integral en ejercicio de su aprendizaje dentro de una institución educativa. También el uso de recursos digitales para el acompañamiento de clases y la retroalimentación de la enseñanza de los alumnos, cosa que puede ser sumamente muy importante y llamativa a la hora de ejercer una clase, sabiendo que la mayoría de los alumnos llevan celular a la escuela, llevan tablet, muchas veces llevan notebook o netbook para utilizarlo dentro de la sala de clases en propósitos no educativos. Por ende, el profesor puede utilizar su estrategia y astucia para que esta enseñanza sea útil y también aquellos productos tecnológicos, como en este caso sería el celular, sean de utilidad para ejercer una correcta enseñanza. Pero también no podemos recalcar que quizás no todos estarían con celular en la clase y no todos poseerían internet para desarrollar esta actividad, a menos que la escuela se preocupe por el correcto funcionamiento y enseñanza de esto, proporcionando Wi-Fi gratuito dentro de la institución educativa. También la necesidad de que el docente desarrolle clases didácticas y tomando al alumno como protagonista principal. Algo que no podemos dejar de lado es lo que decía la guía de uso de evaluación formativa, que nos daba a entender que el alumno debe desarrollarse de manera autónoma, claramente con ayuda del profesor, pero este mismo fortaleciendo sus propias actitudes, habilidades, pensamientos, para así llevarlos a cabo en pro de un conocimiento efímero, que le ayude a fortalecer su enseñanza y su aprendizaje dentro del aula de clase, como también sus conocimientos. Y para finalizar esta presentación, les dejo aquí las referencias que he utilizado para desarrollarla, como la guía de uso, evaluación formativa, evaluando clase a clase para mejorar el aprendizaje, Agencia de Calidad de la Educación del 2017, herramientas digitales para evaluar formativamente del electivo Evaluación Formativa y Uso de TIC en el aula, Universidad de Concepción, Facultad de Educación del año académico 2020, y también el link del Mentimeter, del Kahoot y de Poll Everywhere para el uso clave de las estrategias de evaluación formativa que cada docente, profesor o estudiante en práctica de cualquier carrera de pedagogía pueda utilizar para proporcionar una educación más interactiva y que fortalezca la retroalimentación de cada estudiante dentro del aula de clases.